Esperemos que bien. ¿No los ha revisado aún? No, todavía no. Todavía no, es que estaba terminando una asignación. Disculpe, Lick, me llamó. Estaba trayendo el cargador, Lick, lo siento. Bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo material que vamos a utilizar para este segundo parcial. Se lo voy a compartir así rápidamente, lo voy a subir a la plataforma para que ya lo puedan ir leyendo de una sola vez. Este material se llama la investigación participativa y hace un abordaje sobre los diferentes métodos y técnicas de la investigación. ¿Todos pueden ver la pantalla, jóvenes? Sí. Este material me llamó mucho la atención por el abordaje que hace, porque habitualmente cuando usted hace investigación, probablemente alguna investigación o parte de alguna investigación incluye un componente participativo. Es decir, estamos hablando de lo que llamamos nosotros información primaria, ¿verdad? Información que se levanta a través de una encuesta, a través de una aplicación, para efectos de conocer lo que sería en ese caso la opinión directamente de una población meta.
En este caso, la investigación está muy relacionada, ¿verdad?, con ese tema de la participación y de la creatividad social, como se le llama. Y para eso entonces vamos a ir desarrollando pues estos temas. De igual manera le voy a ir asignando algunos temas propiamente que vamos a ir desarrollando más adelante, que van a presentar ustedes mismos. Aquí hay unas técnicas que creo que más de alguna de estas probablemente en algún momento las van a utilizar o ya las han utilizado, ¿verdad? Estas técnicas para la negociación de los objetivos y la construcción con participación en el proyecto, ¿verdad? Está el grupo focal, el sociograma, el mapa cognitivo. Y hay otras técnicas, ¿verdad?, que en algún momento a mí me hacen alusión a otros mecanismos, ¿verdad? El famoso análisis DAFO o el FODA, como le llamamos también. Va a ser importante hacer un abordaje sobre estas técnicas, y va a ser muy importante también probablemente ver algunos ejercicios, ¿verdad?, cómo se han realizado, o algunas investigaciones que se han desarrollado bajo estos esquemas de participación. Tenemos otras técnicas, lo que es el árbol de problemas y el árbol de soluciones, que se utiliza mucho bajo la metodología de marco lógico. Dice el flujograma situacional, talleres de futuro, y otro, ¿verdad?, que está con unas letras ahí en inglés que se llama European, dice, Awareness Scenario Workshop. Son algunos escenarios de trabajo propiamente. Entonces, voy a compartirles ahí este documento. Simplemente voy a comentar únicamente lo que es la introducción de este documento para efectos de irlo comentando. Dice que en la presentación que hace durante los años, el Programa Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local Sustentable de la Universidad de Cuenca del Ecuador, así como del Grupo OBET, del Instituto de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante, España, vienen manteniendo una estrecha colaboración en la docencia y en la investigación. Esta alianza ha sido posible gracias a la intensa actividad desarrollada por PIDLUS, así como el profesor Alejandro Gríez, y gracias al apoyo, ¿verdad?, dentro de la línea de cooperación. Bueno, dice que el presente texto es una prueba más, formando parte de un conjunto de libros metodológicos dentro del compromiso de la Universidad de Alicante y la Universidad de Cuenca de Ecuador en materia de formación de posgrados a través de la investigación del Departamento de Investigación, Espacio y Población, en coordinación con las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, así como la de Jurisprudencia, Psicología, Filosofía y otras áreas. Entonces, esos son básicamente los indicativos de este documento. Y ya entrando en materia, dice, ¿verdad?, como les estaba comentando, no voy a leer mucho sobre este material, sino que quiero que ustedes mismos le vayan dando una lectura inicial para efectos entonces de ir comentando algunos elementos que vale la pena comentar. Y este título dice el lugar de la perspectiva dialéctica en la investigación social. Decía Jesús Ibáñez en su libro El regreso del sujeto de 1990 que la investigación social es una tarea necesaria y a la vez imposible. Necesaria, dice, por cuanto la sociedad reclama conocimiento sobre sí mismo, e imposible dado que el esfuerzo de medición en la investigación se realiza con instrumentos imperfectos y sobre una realidad en continuo movimiento. Fíjense que esa evaluación que hace Jesús Ibáñez, creo que todos lo hemos vivido en la práctica, porque Ibáñez hace alusión de que existen instrumentos que son imperfectos. No sé si alguno de ustedes alguna vez le ha tocado levantar alguna encuesta
hacer un levantamiento de lo que nosotros llamamos información primaria. Que levante la mano. Alguien que lo haya hecho ya anteriormente en un trabajo, en una investigación, en una tarea. Lisette, Carlos. Muy bien. ¿Y cuáles son las situaciones que pudieron haber vivido al momento de elaborar el instrumento con el cual estaban haciendo el levantamiento? Cuéntenme su experiencia en ese sentido. Carlos y luego Glenda. Sí, buenas tardes, licenciado y compañeros. Tuve la oportunidad en mi trabajo de poder hacer lo que es el levantamiento sociodemográfico de línea base, ¿verdad? Para poder preparar lo que es el documento final de un plan de desarrollo municipal. Creo que la experiencia que utilizamos mediante fichas, encuestas, fue muy buena porque logramos llegar a cada una de las viviendas y poder obtener la información necesaria para elaborar el documento. Pero más que todo eso, pues nos dimos cuenta de las necesidades que hay en cada una de las comunidades y en las viviendas. Muy bien, Carlos. Glenda. Bueno, yo de manera personal tuvimos una experiencia, no fue personal, sino organizativa con nuestra red. Hicimos una investigación en 4 ciudades para ver cuáles eran las condiciones del trabajo doméstico. Y pues fue con un grupo de consultores y nosotras pues construimos las preguntas, pero en la construcción de las preguntas nosotras pues como no teníamos pues esa experiencia técnica, nosotras queríamos hablarlo de una manera o decirlo, y hay unas preguntas que encierran varias cosas que nosotros queremos saber y que bueno, es necesario saber formular. Entonces, a partir de esa experiencia de ir a tomar las muestras y todo lo que decía el compañero, bueno, realmente fue bastante evidente la situación que vivían las compañeras trabajadoras domésticas y que no se podía obtener realmente un panorama bastante claro, porque si estábamos realizando la entrevista, pues era en el lugar del trabajo. Entonces, como que eso influía bastante en las respuestas al instrumento. Entonces, como por ahí valoramos toda esa situación de que no fue tan estratégica, pero era el lugar a donde teníamos que encontrarlas. Muy bien, Glenda. La verdad que es un buen punto, porque en la realidad existen algunos levantamientos de información que se pueden sesgar por alguna razón, o la gente se puede reservar el verdadero comentario que probablemente estaba dispuesto a mencionar si hubiese estado en otra condición, o en otro lugar, o en otro ámbito. Creo que Marta también estaba ahí levantando la mano. Marta. Sí, bueno, estoy en el seguro, en consulta, pero voy a tratar de ser breve. Yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de levantar una encuesta un tiempo hace tonales de sobre viviendas y familia, ¿verdad?, y las necesidades que tenía cada uno de ellos a nivel de colonia, ¿verdad? Entonces me tocó ir a algunos barrios y colonias y ver, lamentablemente, qué tristeza, ¿verdad? Mucha gente como vive con sus casitas, pedacitos de paredes que había que llenar ahí, de que era el techo, de que era las paredes. El techo muchas veces parte de cartón, parte de pedazos de lámina o de toneles. El fogón, no había fogón en muchas casas, sino que qué tristeza, qué pobreza, ¿verdad? La que me tocó ver, muy triste. Sino que a veces 4 piedritas o como bloques, usando las de fogón, y que las familias, ¿verdad?,
también en un hogar viven varias familias. Se les llama hogares, ¿verdad? A una casa, digamos. Y en cada hogar hay tantas familias. Está la mamá, el papá, el abuelo, ¿verdad? Hermanos con sus hijos y sus esposas. Bueno, familias numerosas viviendo en conjunto. Qué tristeza, ¿verdad? Esa es la encuesta que yo hice y que es una realidad muy triste de aquí de Honduras, ¿verdad? Ver que en un hogar pues, hay tantos otros hogares más formados. En un hogar, varias familias. Sí, muy bien. Pero hago todas estas preguntas porque creo que cuando el doctor Ibáñez hace la referencia de instrumental imperfecto, no sé si les ha pasado, pero en algunas ocasiones que hacemos un levantamiento de información, cuando incluso ya las encuestas ya se están aplicando o se ha levantado una buena parte de ellas, nos damos cuenta que se pudo haber investigado o pudimos haber abordado un tema que no lo incluimos, o simplemente se pudo haber incluido el levantamiento de otra información desde otra perspectiva, pero probablemente por alguna razón no se hizo, o lo que sucede también, el hecho de que los instrumentos, las encuestas, tienen que ser en un idioma bastante sencillo, porque si no las personas habitualmente pues no les gusta contestar ese tipo de asuntos. Entonces es bien complejo, ¿verdad? No es fácil, y tal vez Carlos si nos hace ahí el comentario de ese levantamiento que hizo. ¿Para qué se hace un levantamiento de línea base, Carlos? Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros realizamos eso, ¿verdad? Ya que se estaba solicitando a nivel nacional, pero de igual manera para tener una información real de las condiciones en las que se encuentran las comunidades y las familias. Como comentaba la compañera Marta, es verdad. De repente en la parte de la montaña hay bastante hacinamiento, hay bastantes familias que viven en una pequeña vivienda y no cuentan con todos los servicios básicos como ser agua, energía eléctrica. Y lo que usted mencionaba también, licenciado, que en algún momento iniciamos a levantar lo que es una encuesta o una información en una comunidad, un diagnóstico, y vemos que en el momento de estar llenando la encuesta nos hace falta más información que obtener y que se pudo haber obtenido en el momento. Es el caso como, bueno, para serles sincero, la semana antepasada, un viernes antepasado, tuvimos la situación, acompañé a estudiantes de la carrera de nutrición de la Universidad Autónoma, porque ellas andaban levantando una encuesta para ver las condiciones de la nutrición, salud y nutrición, bueno, más que todo en seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? De las comunidades, pero encontramos una situación también, bueno, en mi caso conozco la comunidad y sé que dentro del plan de desarrollo y levantamiento del diagnóstico que realizamos, es la comunidad con mayor índice de pobreza en esta zona, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya conocemos la situación y al momento de ir a llenar la encuesta, le hacía la pregunta a las compañeras. Bueno, dice, ¿cuántas veces se alimenta usted al día? Las personas, por pena, por demostrar demostrar algo diferente a lo que estaban sufriendo, mencionaban, no, 3 veces al día. Ok, ¿con qué se alimentan? Ya mencionaban que tenían bastante variedades de alimentación y las condiciones reales son diferentes. Inclusive se notaba pues la desnutrición de los niños y muchas veces sucede eso. Más que todo, el propósito de levantar un diagnóstico, una línea base o una encuesta es para elaborar un diagnóstico y saber las necesidades que cuenta la comunidad. Muy bien. Y por eso se le llama ya básicamente como la base de la investigación como tal, para efectos de poder determinar los objetivos, las metas que se va a proponer el proyecto alcanzar a partir de esa línea base, particularmente, pero haciendo alusión a lo que nos dice el señor Jesús Ibáñez,
Es un tema que es bien interesante, ¿va? O sea, hay una intención de conocer o de obtener información, pero resulta que a veces por el mismo instrumental a la larga quizás no podamos tener algo tan exacto, pero sí por lo menos algo que se acerque a la realidad. Por eso me llama mucho la atención el comentario que hace este señor Jesús Ibáñez. Luego dice Osvaldo Evilla, se animaba, dice, a apuntar dosis, algo más positivo al alegar que no es fácil, pero no es imposible, el producir conocimientos científicos de las ciencias sociales. Eso lo dijo él allá por el año 2000. Dice que podríamos añadir además un tercer objetivo para la investigación social, el de ineficaz. Si al final, dice, los estudios se escinden de las prácticas que se deberían derivar de ellos, renunciando a su potencia operativa y acabando, dice, guardados en un cajón. Creo que esta es la situación que pasa en muchas ocasiones con el gobierno de la República. Se han hecho tantos estudios, se han hecho tantas investigaciones, pero cada vez que un gobierno nuevo viene, las investigaciones y los estudios se vuelven a hacer. Cuando realmente ya existe una cantidad de estudios lo suficientemente grande que han determinado, ¿verdad?, ciertas necesidades y ciertas situaciones sobre una población meta, sobre una zona, sobre una problemática en particular, que ya deberíamos estar más allá de seguir haciendo estudios, deberíamos estar tomando acciones ya para contrarrestar esa situación. Dice, aunque este no sea un arranque muy optimista, compartimos con los citados autores la idea inicial de que atrapar la realidad social parece efectivamente muy complicado. Bueno, a mí me ha tocado ver estudios y levantamientos de información donde probablemente las personas a veces nos dicen toda la verdad. Y es ahí donde esto entonces, por eso dice que las ciencias sociales, hacer un levantamiento de información en el ámbito de las ciencias sociales no es fácil, es complicado, porque las personas en muchas ocasiones falsean o cambian el dato de la información solo con dar cierta apariencia o con dar cierta imagen de que la situación no está tan complicada por las razones que ustedes quieran. Entonces, por tal razón, el resultado de la investigación no va a ser tan apegado a la realidad. Probablemente se va a aproximar a la realidad, pero no va a ser exactamente como la realidad misma. Por eso dice que la investigación social no deja de ser, dice, más que una red que nosotros como investigadores tejemos, con el fin de lanzarla y entre las cuerdas poder capturar lo que creemos que son fracciones de la realidad. Pero la sociedad, dice, no solo se compone de procesos de muy diversa clase, sino que los elementos también cambian. Son realidades en continuo movimiento que afortunadamente no se dejan atrapar. La tarea que se emprende habitualmente en la investigación social, tanto para recordar, ¿verdad?, para recortar como para parcelar o tipificar la realidad social, impide no de llevar cuidado, captar la complejidad de los problemas y demandas de la población, y en el mejor de los casos los enfoques tradicionales nos permiten solamente sintetizar y explicar, que en muchas ocasiones es difícilmente comprender las paradojas de la vida social. Por eso es que es bien interesante, ¿verdad?, lo que se afirma, porque los instrumentos, a veces, por eso es que cuando yo hago investigaciones, que ya las he hecho, yo siempre insisto con los que están haciendo la investigación, que es preferible que se tomen el tiempo cuando están elaborando el instrumento, que se tomen el tiempo para afinar el instrumento a un nivel en el cual usted ya esté convencido que el instrumento va a levantar la información que usted necesita. Que el instrumento sea comprendido y sea entendible para la población meta a la cual usted lo
su nivel académico es alto con relación a la media de la población. La media de la población, la vez pasada estuvimos platicando que nuevamente volvió a tener un retroceso, lo que llamamos nosotros el índice de escolaridad en Honduras, y el índice de escolaridad en Honduras se ubica en 7 en el 7º grado. ¿Qué significa? Que la población hondureña, en promedio, apenas tiene un nivel académico del 7º año, que sería el primer grado de plan básico, o el 7º año, ¿verdad? En esas escuelas básicas que ahora sacan un sistema hasta 9º año. Entonces, por eso es que es importante tomarse el tiempo lo suficientemente necesario. Fíjense que hace poco incluso a mí me tocó trabajar en una investigación para USAID, donde hicimos unas investigaciones con empresas que usted supone o usted cree que las empresas, digamos, tienen gente muy preparada y que entienden el mismo lenguaje. Pues resulta que en la práctica a veces, o la pregunta tal vez uno no la hace tan clara exactamente de qué está pidiendo, que la persona o la organización lo que le manda es otra información que usted no estaba requiriendo. Entonces, el tema del instrumental del cual Ibáñez habla de que es imperfecto, existe en la realidad. Y por tal razón, entonces, la información que usted va a obtener probablemente no obedece a su realidad exacta, pero sí obedece a una aproximación lo más real que se pueda. Entonces, con esta introducción está muy interesante este material por lo que les comento, ¿verdad? Porque realmente los mismos investigadores de entrada nos dicen que el tema de las ciencias sociales, es decir, trabajar con personas, porque las ciencias sociales es eso, es trabajar con personas. No hay situación más complicada que la persona humana. En encuestas, en levantamiento de información, en entrevistas, en lo que usted quiera. Las personas siempre, a veces, no necesariamente le van a decir lo que piensan, le van a decir lo que les conviene. Y por tal razón, entonces, probablemente su información, en alguna de ellas, no necesariamente va a estar lo que llamaríamos nosotros apegadas a esa realidad. Y ya para ir terminando, dice, la evidente complejidad de la realidad social exige trascender en su estudio la aplicación única para comprender las dinámicas sociales, a partir de un enfoque positivista, clásico y reduccionista, cuyos axiomas, un solo método, primacía de la lógica deductiva, reduccionismo empírico, a lo netamente operativizable, generan con mucha frecuencia un resultado analítico excesivamente parcelado de un objeto que se revela poliédrico y difícilmente capturable únicamente con la estrategia positivista tradicional. ¿Alguien me puede ahí googlear qué significa poliédrico? Yo lo encontré, licenciado. Se dice que del poliedro o relacionado a él, dice. Y que posee o manifiesta varias facetas. Excelente. Y es que realmente las personas al día, es que eso lo hace a uno recordar hasta la misma filosofía, para los que llevaron ya filosofía. Dicen que la vida es como un río, que cuando usted se mete al río, pues usted tocó las aguas que iban pasando en ese momento. Pero cuando usted quiere hablar o quiere narrar sobre el río, ya no es el mismo río al cual usted ingresó, sino que se dice que ya ese río ya es otro, porque son aguas nuevas, son aguas diferentes. Aquí viene siendo lo mismo. Cuando usted entrevista, cuando usted lleva a cabo un levantamiento de información, la situación de las personas, como lo dice aquí, es dinámica, no se detiene.
El que es pobre probablemente se mantiene pobre, pero a veces se hace más pobre o a veces va saliendo de la pobreza. Es como cuando nos proponemos nosotros combatir la pobreza y usted dice, pero bueno, ¿cómo voy a medir yo que lo que yo quiero hacer va a impactar en la reducción de la pobreza? Realmente, ¿cómo puedo yo medir si lo que yo estoy emprendiendo o lo que yo estoy empujando realmente va a reducir la pobreza? Y entonces resulta que en muchas ocasiones es difícilmente medir eso, pero probablemente usted sí puede afirmar de que usted está contribuyendo con la reducción de la pobreza, pero no puede afirmar de que usted solo está reduciendo la pobreza. Probablemente la pobreza se reduce por diversas razones. Pues lo mismo pasa con lo que se revela acá. El ámbito que estamos estudiando cambia, es dinámico, de un día para otro. El día que usted lo fue a entrevistar y una semana después, probablemente muchas personas o algunas de ellas no van a tener la misma situación, o probablemente sí. Pero bueno, es por esta razón, ¿verdad?, que cuando se levanta una línea base, por eso es que es importante definir que esa es la línea con la cual uno va a trabajar y va a prever lo que usted quiere cumplir y lo que usted quiere alcanzar cuando ya se pone a trabajar los objetivos. Y cuando lleguemos a esa parte lo vamos a ir discutiendo. Y luego dice, estas lógicas con frecuencia provocan cierta frustración en el investigador a la hora de considerar los resultados de su investigación sobre el fenómeno estudiado, donde en el mejor de los casos se obtiene una visión precisa, pero fragmentada y simplificada de la realidad social. Si bien esto ya es un esfuerzo, la realidad social presenta, como afirma Delgado en el 2009, procesos, eso es verdad. ¿Qué es la realidad social? Son procesos y acontecimientos multireferenciales, multidimensionales, interactivos, recursivos, con alto grado de aleatoriedad, incertidumbre e indeterminación. Va a ser importante, jóvenes, que se busquen esos términos para mañana, para que los discutamos. ¿A qué se refiere con ser multireferencial? ¿A qué se refiere con ser multidimensionales? ¿A qué se refiere con ser interactivos? ¿Cuándo es aleatorio? ¿En qué momento hay incertidumbre y en qué momento hay indeterminación? Porque realmente esa es la realidad social. O sea, a veces es difícil de poder precisar, difícil de poder captar, difícil de poder capturar simplemente algunos retazos, algunas ideas de la realidad más aproximada, ¿verdad?, de la cual en algún momento podamos estar interesados. Y luego dice que estas características, todas ellas poco apropiadas para un afrontamiento metodológico clásico y restrictivo de la investigación social. Las ciencias sociales, dice, producen con demasiada frecuencia conocimiento plenamente objetivo al margen de lo social, y en la fuerte tradición de las ciencias sociales de aspirar a ser ciencia, se abrazó, dice, sin reservas a la aplicación del método científico occidental bajo una premisa hasta cierto punto cuestionable. Lo que no es susceptible pero bueno, ahí nos vamos a dar cuenta ya en el camino que en proyectos hay un concepto igual, lo que no es medible, lo que no es medible no puede ser controlable. Pues aquí es un concepto bastante similar, ¿verdad? Simplemente que lo que no se puede someter al método científico no se puede medir. Entonces, por eso es que los instrumentos o los medios que podemos utilizar para hacer un levantamiento de información primaria va a depender incluso del ámbito, del mismo contexto
para definir cuál es el instrumento que vamos a utilizar para eso. Permítanme un segundito. Pero en resumen, jóvenes, al final cuando nosotros hacemos una investigación, a lo que le vamos a apostar siempre es a poder acercarnos a esa realidad lo más que se pueda. Lo más que se pueda, porque eso nos va a permitir entonces poder proponer ideas, proyectos, actividades que permitan poder atender esa problemática, porque al final eso es lo que se pretende. Las ciencias sociales son para atender la problemática social como tal. Intentamos identificar cuáles son los problemas que más aquejan a la población y en función de eso, pues, buscarle las diversas alternativas. Dice que las ciencias sociales producen con demasiada frecuencia conocimientos plenamente objetivos al margen de lo social. En la fuerte tradición de las ciencias sociales, de aspirar a ser una ciencia, pues ya esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dice que abraza sin reserva el método científico como tal. Dice que la cuestión radica en que la mayoría de los procesos sociales escapan en mucho al reduccionismo empírico, dificultando cuando no haciéndolo en ocasiones inviable. Su abordaje científico o cientifista en muchos casos. Aquí ya estamos hablando de un poco de algunos criterios que se pueden utilizar al momento de implementar algún proceso de investigación. Dice que la sola exigencia del rigor metodológico no parece ser garantía de un mejor conocimiento de la realidad. Y el miedo a la desacreditación por producir un tipo de conocimiento que no sea admitido en los cánones del método científico han conducido con frecuencia a los que Underedge llama precisiones milimétricas acerca de banalidades, impecables metodológicamente, pero en poco o nada ayudan a resolver los problemas sociales. Bueno, ya para ir cerrando, jóvenes, y aquí nos vamos quedando. Realmente el tema de estudiar el ámbito social de las personas en su ámbito social no es sencillo, no es fácil. A veces hasta nos podemos equivocar de metodología o de instrumento, y por tal razón entonces los resultados esperados no van a ser los que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Como lo dice acá. Probablemente como lo dice acá, ¿verdad? Precisiones milimétricas acerca de banalidades. O sea, hemos precisado un instrumento de tal forma, pero que lo que hemos capturado son cosas banales. Son cosas que, por eso es que también hay un dicho en proyectos que también aplica para la investigación. Dicen por ahí que uno de los grandes problemas en las ciencias sociales es determinar el problema. Usted dirá, pero bueno, pero eso es fácil porque solo hay que entrevistar a las personas. Bueno, pero a veces pretendemos o intentamos determinar el problema sin la ayuda de las personas, sin la ayuda de los individuos que son los que están siendo afectados por esa problemática. ¿Por qué? Porque resulta que ya han habido proyectos aquí en Honduras que han dejado demostrado que
Cuando usted no logró determinar el verdadero problema o la verdadera preocupación de una población, simplemente su proyecto va a ser un fracaso. Entonces, como lo dice acá Under Edge, vamos a hacer una investigación con precisiones milimétricas, pero esas precisiones milimétricas responden a ciertas banalidades. Es decir, no era lo que la gente quería que le resolviéramos. Y yo siempre que doy algunas clases me hace recordar allá por los años 90, cuando fue creado el Fondo de Inversión Social, el Fondo Hondureño de Inversión Social, que ahora se llama el FIS. El Fondo Hondureño de Inversión Social nació para crear infraestructura social, es decir, atender la problemática social desde el punto de vista de la infraestructura, construir escuelas, construir hospitales, construir centros de salud, construir todo lo que tenía que ver con infraestructura social. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces en esa lectura de la realidad que no la leímos bien, que no fuimos capaces de obtener cuál era la verdadera preocupación y cuál es la verdadera problemática de una población. Recuerdo que por esa época, allá por los años 90, el Fondo Hondureño de Inversión Social se puso a construir letrinas, porque el Fondo Hondureño de Inversión Social creyó que la mayor necesidad que tenía la gente era que no tenía dónde hacer sus necesidades fisiológicas. Es decir, las personas cuando querían hacer sus necesidades o atender sus necesidades, pues se iban simplemente al monte y ahí las hacían. ¿Y qué creen que pasó en ese momento? Resulta que en muchas casas donde se construyeron las letrinas, le hicieron una estructura ahí de madera bien bonita. Resulta que la gente continuó yendo a hacer sus necesidades al monte y utilizaban la letrina como bodega. A ver, ¿qué pasó ahí en ese caso? ¿Qué sería lo que sucedió? ¿Qué habrá pasado, jóvenes? ¿Qué habrá sucedido? ¿Alguien tiene alguna idea? Quizás esa no era la necesidad primordial de esa población. Probablemente también. Probablemente no era la necesidad más importante, o probablemente a la gente no se le educó, porque el proyecto pretendía que las personas tuviesen, digamos, un espacio donde poder hacer sus necesidades fisiológicas, como nosotros llamamos, pero la gente para eso tiene que aprender, usted tiene que educarla. Porque yo no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Yo he trabajado en algunas instituciones privadas donde las personas siguen yendo a los baños y se suben a los baños como que si fueran letrinas. ¿Qué les quiero decir con esto? O sea, no sé si se van a reír lo que les voy a contar, pero todavía hay personas que trabajan en empresas que tienen inodoros bien bonitos, de porcelana y todo bien bonito, pero las personas cuando van al baño se siguen parando en ellos como cuando van a la letrina. Es decir, que no se sientan en ellos, sino que se paran en ellos para hacer sus necesidades. ¿Y a qué se deberá eso? Se debe a los hábitos. Las personas somos animales de hábitos. Entonces, si usted estuvo acostumbrada toda su vida a ir a una letrina y cuando vio un inodoro por primera vez no le explicaron que el inodoro se utiliza de manera diferente, pues simplemente usted lo va a seguir usando como lo usaba antes. Y eso que les estoy contando, jóvenes, no es mentira. Eso se los estoy diciendo yo, que yo lo he vivido, porque en muchas ocasiones que íbamos al baño nos encontrábamos con que las tazas de los sanitarios estaban manchados de la planta de los zapatos de las personas cuando se subían a ellos. Y uno decía, ¿pero qué está pasando? Bueno, somos animales de hábitos. Probablemente los que trabajan en ese lugar y iban al baño
seguían pensando que lo que tenían era una letrina y no un sanitario. Tania. Fíjese, licenciado, que yo pertenezco a una aldea, ¿verdad? De Cantarrana. Y aquí, por ejemplo, Plan Honduras ha hecho filas, lavanderos en algunas casas que no contaban con esos servicios, pero la gente sigue yendo a lavar al río. Yo recuerdo que uno de mis familiares tenía baño en su casa y él se bañaba en la quebrada, o sea, nunca utilizó el baño. Él falleció y toda su vida él no utilizó el baño, sino que se bañaba en la quebrada. Por eso le digo que, mire, cuando uno hace proyectos, entonces, porque muchos de los que están aquí van a llevar esa clase un día y se van a dar cuenta que lo más difícil en un proyecto, miren, en el camino se van a dar cuenta, el instrumental y el hecho de redactar un proyecto que va a resolver una problemática, se van a dar cuenta que al final ese no es el problema. Porque ustedes van a conocer herramientas, van a conocer metodologías, van a conocer instrumentos, pero el mayor problema con el que se van a enfrentar es identificar el problema. Porque si no somos capaces de identificar un problema dentro de una sociedad o dentro de una comunidad, no podemos resolverlo, porque no lo hemos identificado. Pero cuando usted lo identifica, es decir, utilizó las herramientas y el instrumental adecuado, y usted identificó el problema principal que las personas tienen, el problema que las personas están esperando que usted les resuelva, porque se van a dar cuenta que en una comunidad la agitación de problemas son montones. Son montones. Permítanme. Bueno, activen ahí sus cámaras. No, sí, ya pasé la lista, ¿verdad? Bueno, ya pasé la lista. Entonces, muy interesante, jóvenes. La verdad es que el material les va a gustar. Lo voy a subir en un ratito allá a la plataforma para que lo vayan, para que lo lean, para que le den ahí lectura. Y vamos a seguir entonces conversando. Estén pendientes de lo de la asignación. Probablemente mañana no vamos a tener ahí la clase, pero estén pendientes de una nueva asignación. De momento vayan dándole lectura a este material para que vayamos avanzando. ¿Sí, Kevin? Lick, yo no pude entrar al inicio cuando pasó lista porque tenía problemas de conexión, pero sí, excusándome por no empezar en la clase. Ok. Bueno, jóvenes, pero sí estuve la mayor parte del tiempo. Yo igual,